A continuación, Fuerza Motriz. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Fuerza Motriz, con temas de interés del sector automotor, estadísticas e industria automotriz, entrevistas a empresarios, curiosidades y consejos, con la conducción de Pablo Ordóñez y con el respaldo de AEADE, Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador. Fuerza Motriz. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa Fuerza Motriz, un programa de entrega semanal en una coproducción entre Canal 29 UHF y AEADE, la Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador. El tema ambiental es un tema de preocupación de todos, de la ciudadanía, de los quiteños, la contaminación en sí, y es por eso que no es el primer programa que orientamos nuestras preguntas hacia ese tema tan vital, tan importante. Vamos a hablar del sector automotor y el medio ambiente. Para este propósito hemos invitado a Patricia Velasco. Ella tiene una amplia experiencia en varios ámbitos ambientales. Es coordinadora regional del programa de diálogo y capacidades para el cambio climático, agua y energía en la Fundación Futuro Latinoamericana. Ha trabajado a altos niveles jerárquicos como asesora y en puestos directivos de varios ministerios, también como consultora. Es máster en Science en Política y Manejo de Recursos Hídricos, registrado por supuesto por el CNCID en la Universidad de Oxford. Máster también en Science en Cambios Globales Ambientales en el London University en King's College University. Bienvenida a nuestro programa, Patricia. Los temas de interés de los ciudadanos. ¿Cuáles son los principales impactos que genera el sector automotor, nuestro sector, al ambiente? Bienvenida. Muchas gracias. Buenos días a todos los televidentes. Es un placer igual comentarles un poco más de los sectores y los impactos. No hay ninguna actividad humana, digamos, sin ningún impacto. Y el sector automotriz hay que verlo desde diferentes partes o fases, ¿no? Los impactos vienen desde su fabricación, desde que utilizamos, qué tipo de materiales utilizamos, el tipo de energía que utilizamos para la fabricación de automóviles. Ese ya crea un impacto en recursos, ¿no? En recursos naturales. Luego, en su fase de comercialización, el hecho de que un auto viaje, digamos, desde Europa o desde China o desde Japón a América, por ejemplo, ya tiene un impacto en el cambio climático, en el transporte, ¿no es cierto? Utilizamos qué tipo de combustible utilizamos para transportar ese carro. Luego, la siguiente fase es ya cuando utilizamos el carro, ¿no? ¿Qué tipo de carro, qué antigüedad tiene, el tipo de combustión? Ahí también hay unos impactos claros en la salud, porque el tipo de combustible se relaciona directamente a las emisiones que producen los carros, ¿no? Entonces, el monóxido de carbono, el dióxido de carbono, óxidos nitrosos, que afectan directamente a la respiración, a la salud de los seres humanos. Y luego, visualmente, ¿no? Vemos los automóviles de carga pesada, los buses, que han pasado la revisión vehicular, pero siguen emitiendo smog, ¿no? Entonces, eso también es una contaminación visual. Luego, cuando ya pasa el ciclo de vida del automóvil, se vuelve chatarra, también es un problema de impacto ambiental, ¿no? ¿Qué hacemos con esa chatarra? ¿Cómo la manejamos? Las llantas, ¿qué hacemos con las llantas? Los aceites. Entonces, hay que ver el tema ambiental y los impactos ambientales con el sector automotriz en estas diferentes fases, ¿no? En estas diferentes fases. Luego, el tema de cambio climático, el tema de las emisiones de CO2. En el Ecuador, el sector emisor, el mayor emisor de CO2 y de emisiones de gases de efecto invernadero es la energía. Es más o menos el 47%. Pero de ese 47%, más o menos el 45% es de transporte.
Entonces hay un impacto y una corresponsabilidad. La mitad del problema está en transporte de ese tipo de industrias, ¿no? Sí, ese tipo de industrias y con todo este ciclo que yo les comento. Y también entre este porcentaje del 45%, los que más emiten son la carga pesada. Entonces hay que diferenciar también. Y dentro de la carga pesada me imagino que el diésel. Sí, son los contaminante. Los automóviles que funcionan a diésel. Bien, ¿qué es lo que la industria automotriz, el sector automotor ha hecho respecto de esto? Usted planteó en la primera pregunta el tamaño del problema. Sí, ya sabemos el tamaño del problema, no sabíamos que era tan amplio, pero ya sabemos que el problema no es solo cuando miramos ese bus en la ecovía contaminando con el diésel, sino viene en la cadena de valor desde la fabricación de ese bus, el transporte de ese bus, la circulación, y también hablamos del sector industrial. ¿Qué ha hecho el sector automotor para que estos impactos se reduzcan? Hay que reconocer que el sector automotriz es el que más organizado está a nivel mundial y yo creo que a nivel de Ecuador también. O sea, es el gremio que puede tener soluciones más rápidamente. Y yo creo que el sector a nivel mundial ha hecho cambios, ¿no?, en estas distintas fases, ¿no? Por ejemplo, en la fase de fabricación, sé que se está utilizando ya materiales más livianos, por ejemplo, hacen autos más compactos y hay unas tecnologías que ya están haciendo incluso con materiales reciclables. Y también con una visión de que su empresa ya utilice energías renovables, por ejemplo. Entonces, todo un conjunto de acciones. En la parte como de emisiones, obviamente ya hay unas normas establecidas por los estados y la Unión Europea tiene unas normas, digamos, rigurosas y altas para el tema de los umbrales de las emisiones. Entonces ya vienen calibrados, digamos, acá a América con estas condiciones. Pese que aquí en Ecuador pueden ser menores, digamos, esos límites permisibles de emisiones contaminantes, yo creo que ya los automóviles ya vienen, digamos, ahora con esta calibración de reducir las emisiones. Y también yo creo que se ha hecho mucho en el post uso del vehículo, ¿no? Entonces ahora ya hay como plantas de reciclaje de la chatarra, ya hay también un tema de un manejo adecuado de los neumáticos, de los aceites. Entonces yo creo que ese sector, el sector automotriz, ha avanzado mucho más que otros sectores. Porque claro, hay una visión empresarial y hay una visión de competencia también, ¿no? Entonces mi auto ahora es más competente porque es más limpio y es más amigable con el ambiente. Consume menos, además que el sector automotor, el vehículo pasa todos los días frente a nuestras propias narices, entonces es muy visible. Es muy visible y por lo tanto los consumidores, las autoridades están más pendientes de ese sector, ¿no? Y el tema de los combustibles también ha sido un desarrollo importante, ¿no? Como estamos hablando del mundo todavía, ¿no? Sí, todavía no entramos al Ecuador. Sí, de cómo va la industria. ¿Cuáles son las fuentes alternativas de propulsión para los vehículos que se usan en la actualidad? ¿Qué tipo de ventajas ofrecen respecto a la calidad, emisiones y seguridad? Sí, justo es el tema de los combustibles, ¿no? Que es el motor, digamos, de los automóviles. Creo que en ese sentido sí ha habido también una transformación y una innovación tecnológica de tratar de cambiar del diésel, de los combustibles fósiles, a una nueva energía, una energía alternativa. Entonces, a nivel mundial igual están los biocombustibles a base de varias materias orgánicas, también el tema de propulsión por hidrógeno. Entonces yo creo que hay unas alternativas que están, digamos, desarrollándose. En otros países está más adelantado el uso que en otro y esto también viene atado a unos incentivos, ¿no? Yo creo que en países como los nuestros de Latinoamérica, que tenemos petróleo y tenemos subsidios del petróleo, aún no se ve ese cambio transformacional en el uso de combustibles, ¿no? Pero sí hay alternativas. Yo creo que el gobierno hizo el tema del biodiesel en un momento, pero creo que falta un poco más para que pasemos esa brecha, digamos, de una era post-combustibles fósiles. Como buenos ecuatorianos somos un poco noveleros, pero no terminamos de desarrollar esas iniciativas internacionales importantes. ¿La tecnología es un aliado para la reducción de impactos ambientales? ¿Los vehículos híbridos y eléctricos son una solución a los problemas ambientales? Sí, yo creo que depende, ¿no?
Yo creo que estos utilizan un tipo de combustión más limpia, un combustible más limpio, pero igual yo retorno a lo que dije al comienzo, que hay que ver todo el proceso, ¿no? Si para hacer un carro híbrido o un eléctrico utilizamos igual combustibles fósiles y no utilizamos materiales reciclados, hay una huella de carbono y una huella ecológica grande, ¿no? Y si es que nuestra fuente de energía, por ejemplo, los eléctricos necesitan energía, y si esa energía viene de combustibles fósiles, claro, entonces de energía térmica. De energía térmica ya no se vuelve una energía limpia. O sea, si bien el carro tiene esa visión de utilizar energía limpia, sí, las fuentes no son energías limpias, en conjunto se vuelve un impacto. Entonces yo diría que los carros híbridos y eléctricos son una solución si es que en toda la cadena se considera este impacto ambiental. Por sí solos no puede ser. O sea, es decir, del lado del consumidor, interesante si eventualmente se lanza un vehículo con energía alternativa, pero importantísimo que ese consumidor trate de ver la cadena de valor, es decir, de cómo estuvo la fabricación, cómo ese vehículo importado o fabricado localmente tiene o no huella verde en la transformación. Exacto. Cómo vino transportado, en fin, toda esa cadena importante. Y luego el uso. Y el uso finalmente que se le da, ¿no? Se le da. Ahora sí entremos en el Ecuador. ¿Cuáles son las alternativas para reducir impactos ambientales en el sector automotor ecuatoriano? Pasamos del mundo al Ecuador. ¿Qué está haciendo el gobierno? ¿Qué están haciendo los ciudadanos? Porque a veces los ecuatorianos, los quiteños, pensamos en que este es un problema del sector automotor, este es un problema del gobierno, y los ciudadanos, ¿qué parte tienen en esto? Las organizaciones sociales, etcétera. ¿Cómo estamos? Yo creo que el Ecuador es muy particular por su condición de ser un país, digamos, petrolero. Entonces yo creo que la legislación y todo el marco político se ha guiado, digamos, referente a estos términos, ¿no? Y el sector automotriz no se le ve así como solo automotriz, sino como una movilidad sostenible. Entonces, en referente a este marco de movilidad sostenible, hay varias cosas que ha hecho Ecuador. O sea, hay el tema de sacar en circulación a los vehículos antiguos, en el tema de regulación también de las emisiones a nivel nacional. El INEN es el que regula y da las normas, que se apegan mucho a las normas internacionales también para regular el tipo de emisiones que emiten los automóviles. Creo que también hay un esfuerzo de que el transporte sea seguro. Creo que también hay un esfuerzo en combinar, ¿no? O sea, que ya no sean solo una ciudad tenga autos, ¿no? Que el espacio físico se pueda compartir con unas bicicletas, por ejemplo, que eso es parte de la movilidad sostenible. Mejorar el transporte público también. O sea, en Quito vemos que varias cosas, varias alternativas se dan para una movilidad sostenible, ¿no? Entonces creo que aquí en Ecuador y en la ciudad de Quito no se ve al sector solo, sino en un conjunto de movilidad sostenible, que tiene cosas, ¿no? de las leyes, de la legislación, pero también mucha responsabilidad del ciudadano, ¿no? O sea, ¿cuál sería esa responsabilidad del ciudadano? Por ejemplo, ¿qué decir? ¿Qué recomendaciones le daría usted al ciudadano? Por ejemplo, para el tema automotriz o movilidad sostenibilidad, ¿qué elijo yo? O sea, ¿qué elijo? ¿Un auto que sea diésel, que son más baratos? ¿O decido que un carro que tenga, tal vez no hídrico o híbrido, porque es muy caro, ¿no es cierto? Pero tal vez un auto que tenga un sistema de combustión interna mucho más amigable. Que sea más, inclusive más eficiente, porque más eficiente, le va a salir exacto. más barato el combustible, exacto, ¿no? Más eficiente. Yo no creo que estamos en una etapa de decir, bueno, vamos a dejar los autos y vamos a todos a salir en la bicicleta, porque yo creo que es un proceso largo. El transporte público debe mejorar. Pero como peatones también tenemos que hacer muchas cosas, ¿no? Entonces es un conjunto de cosas, y yo creo que el tema en Ecuador y en Quito de la movilidad sostenible y amigable con el ambiente nos falta. O sea, nos falta porque las ciudades estuvieron medias hechas para los autos, pero
las ciudades también tienen personas, y tienen bicicletas y todo y de un hecho, conjunto. Paco Moncayo, que estuvo acá, nos decía que la ciudad de Quito no ha sido construida para los peatones, ha sido construida para los vehículos autos en primera prioridad. Es decir, y Roque Sevilla también comentó del cono invertido, es decir, el peatón es el último en la cadena. En la cadena. Tal vez eso hay que darle la vuelta. Sí, y el tema del espacio, ¿no? Tampoco es que tenemos mucho espacio, y yo creo que hay también una brecha de ver los espacios públicos de quién son. O sea, los carros muy grandes para una persona no son eficientes. Entonces, ¿cómo integramos a la sociedad en este pensamiento también? Es importante. Y sobre todo, cómo a los ciudadanos les damos una solución. Es decir, aquí está el marco teórico que resulta muy interesante, el marco ideal de este mundo totalmente verde, y acá está el ciudadano que vive en Carapungo, que vive en el sur de Quito, y que le decimos, bueno, ahora sí movilícese, o tome una bicicleta y transpórtese hacia el centro de Quito y recorra más de 30 kilómetros de una bicicleta subiendo y bajando, sin tener las vías adecuadas y geográficamente con un esquema muy complejo. Y le decimos, súbase en el transporte público, en las condiciones que vemos diariamente, cómo se movilizan en unas cajas de sardina bastante incómodas. Entonces, sí es importante que esta parte teórica y estos ideales se transformen en realidades hacia el ciudadano. El derecho que tiene el ciudadano de transportarse y de movilizarse. Paco Moncayo hablaba de las ciudades concéntricas en donde se deberían desarrollar centros poblados muy cercanos al lugar de trabajo de las personas, porque el problema de Quito también y del tráfico es porque las personas tienen que movilizarse del un extremo de la ciudad al otro extremo. Así es. Y eso genera tráfico. Una planificación ¿Qué piensa urbana. usted sobre esto del desarrollo de núcleos familiares y de desarrollo de empresas cercanas al lugar de trabajo? Sí, yo quisiera un poco resaltar lo que usted al comienzo mencionó de qué hacemos con las personas que viven muy lejos, ¿no? Y yo creo que allí el tema de movilidad sostenible se vuelve un tema también de equidad social. Entonces, ¿por qué unos deben tener y otros deben sufrir, digamos, por el transporte público? Entonces, me parece que es un tema muy importante de equidad social. Y respecto al otro, sí, me parece que, como han dicho varias veces, varias personas, sí es Quito y otras ciudades, digamos, en Latinoamérica han sido concebidos como para el auto y no para el peatón. Y el tema de planificación territorial, el tema de uso de suelo, también es un poco caótico en las zonas urbanas en Latinoamérica, ¿no? Y en Quito se ve, ¿no? Entonces, yo creo que esos núcleos o esa planificación territorial en donde las familias tengan, digamos, en su propio espacio todo, es lo ideal. O sea, que cada no sé, manzana o barrio o zonificación que se haga debe tener, digamos, su escuela, su colegio. No sé si es que se logrará ahora con el tema de los trabajos, ¿no? Porque sí están un poco, sabemos en dónde es la parte más de trabajos, ¿no? Pero al menos facilitar como a nuestros hijos, a los jóvenes que no tengan que cruzarse, claro, pónganse de Carapungo e ir a la Universidad Central, que eso le tomará 1 hora y media, por ejemplo. Por supuesto. Que puede utilizar para estudiar. Y eso redunda en la calidad de vida, ¿no? La calidad de vida de esos ecuatorianos. Entonces sí, yo creo que sería una buena idea, pero yo creo que Quito, por ejemplo, está muy lejos de alcanzar esta planificación territorial. Algo se ha querido hacer con el tema de las áreas de trabajo, ¿no? Como el área financiera, judicial, que la idea del gobierno era un poco, sí, zonificar una en el norte, una en el sur. De todas maneras, la geografía, digamos, de Quito es larga. Es, ¿no?, compleja. Es compleja, entonces igual vamos a tener que transportarnos, pero yo creo que funciona muy bien en Europa y en algunos lugares de Estados Unidos esa zonificación, un núcleo, digamos, que ayude no solo en el tema de transporte, sino en la calidad de vida, ¿no? De cómo se relacionan las personas. Importante esto del relacionamiento, importante ver como alternativas de movilidad. En el Ecuador, unos están defendiendo los vehículos por el derecho que tienen, otros defienden las bicicletas, otros defienden el transporte público. Sin embargo, lo que tenemos que defender es el derecho de que las personas se movilicen. Inclusive, en los países europeos hay personas que se movilizan el mismo día en bicicleta, en vehículo y en transporte público. Los tres pueden correlacionarse, siendo muy amistosos entre sí,
y dándole una solución a la ciudad. No tenemos que tomar un estigma de bicicletas, vehículos y transporte público. Todos en el conjunto pueden encontrar una solución. El sector automotor ha impulsado proyectos relacionados con el ambiente, como por ejemplo el Plan de Optimización del Parque Automotor, OPA, que originalmente era el Plan Renova 2.0, que lo promovió la EADE, la Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador. Se anunció en enero a través del gobierno, hubo un evento muy importante en la ciudad de Guayaquil, pero queremos saber qué acciones sugiere usted que podría tener en cuenta el sector respecto de esta nueva iniciativa. Sí, yo creo que ahora la iniciativa, como usted lo mencionó, tiene un enfoque más social, ¿no? Porque esto salió a raíz un poco de algunos accidentes, ¿no? Entonces el gobierno dice, bueno, ahora vamos a tener un transporte seguro. Y un transporte seguro también significa que sea responsablemente ambiental. Entonces creo que es una buena medida. Yo creo que debemos aprender de lo que no salió justamente del Renova 2. O sea, sí falta como incentivos para que las personas que tengan autos o buses o transporte de carga ya antiguos con una tecnología obsoleta y no amigable con el cambio con el ambiente y el cambio climático tengan un incentivo para cambiarlo, ¿no? Porque no es fácil para alguien que vive de su bus de transporte escolar, por ejemplo, o de transporte interprovincial, cambiarlo. O sea, entonces necesitan incentivos y yo creo que igual pienso que hay que mirar el ciclo, ¿no? Entonces ya no solo es cambiar por un auto nuevo, no es el impuesto verde que hay, sino ver todo el ciclo, ¿no? Después, ¿qué hacemos con esa chatarra? ¿Qué hacemos con los neumáticos? ¿Qué hacemos con los aceites? Entonces yo creo que es una buena iniciativa. El foco me gusta mucho, el tema de seguridad, porque creo que igual el tema de movilidad es un tema social, de equidad, de convivencia, pero también nos falta ver como la integridad, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar con esos autobuses? ¿Qué va a pasar? O sea, el impacto del espacio y de la cantidad de que va a ocupar eso. Pero en términos de emisiones, obviamente un cambio de tecnología, una tecnología más amigable va a ser un cambio. Pero creo que sí hay que complementar con otras cosas, viendo esta cadena, digamos. Y buscando una solución al transportista, es decir, conversando con él. Exacto. Cada unidad es una unidad extremadamente costosa, no es que uno puede reemplazar las unidades de la noche a la mañana. Rápido. Y por el otro lado, el tema de la seguridad, que se lo tome desde el punto de vista práctico, es decir, el objetivo central es salvar vidas. Exacto. Si el 80-20 de los problemas está en tal vez las unidades que no están adecuadamente equipadas, calibradas, la calidad de las llantas o la pericia del conductor. Entonces, enfoquémonos en la causa raíz del problema, porque el temor que quizás existe en el sector es que se pongan barreras de importación a las unidades nuevas, es decir, claro, vehículos de transporte comercial antiguas circulando en las carreteras del país y una barrera de entrada a las unidades nuevas, es decir, el peor de los mundos, porque las unidades nuevas importadas son las que van a reducir la cantidad de accidentes, sí. no van a reducir la cantidad de accidentes las unidades antiguas que están fuera ya de servicio y que circulan. Es un tema como de motivación y de incentivos y claro, nuestro país aún sigue siendo un país petrolero de combustibles fósiles y yo creo que le cuesta dejar ese subsidio y dejar entrar, digamos, tener incentivos para justo esta tecnología limpia, no solo en el sector automotriz, en todos los sectores está pasando. Las barreras de la tecnología, de ingresar, se vuelve muy caro. Entonces, ¿quién compra un carro híbrido ahora? O sea, es un poco inaccesible por el momento. Por el precio, claro, por todavía son precios elevados. Entonces sí hay un tema de motivación y también un tema de incentivos que yo los llamo incentivos perversos. Y curiosamente, siendo el Ecuador un país petrolero, nosotros terminamos importando combustibles, es decir, sería loable si es que sacaríamos de la tierra y eso iría directamente a través de un procesamiento, una refinería, a los vehículos que circulan en la ciudad. Sin embargo, ocurre que finalmente terminamos exportando el crudo pesado importando el combustible refinado, que nos quedó corto el tiempo, Patricia, porque la calidad del combustible era otro tema importante. Traemos tecnología de punta, buscamos como ecuatorianos ese sueño del Euro 5,
Sin embargo, la calidad del combustible ecuatoriano está entre el 2 y el 3. Así es. Es decir, ahí tenemos un problema de calidad. Le vamos a invitar a otro programa para que hablemos solo sobre la calidad del combustible y lo que debemos hacer como ecuatorianos y autoridades para mejorar esa calidad. Muchísimas gracias por su presencia. Muchas gracias, ingeniero. Gracias. Gracias. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Fuerza Motriz, con temas de interés del sector automotor, estadísticas e industria automotriz, entrevistas a empresarios, curiosidades y consejos, con la conducción de Pablo Ordóñez y con el respaldo de AEADE, Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador. Fuerza Motriz.